Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Sabino Bastidas concluiremos el debate sobre nuestro tema de la semana. En esta ocasión, el fideicomiso de algunos integrantes de Morena. Luego, con Santiago Roel, analizaremos los resultados del semáforo delictivo sobre los crímenes en el país. Y para terminar, con Aurora Cano, hablaremos del Drama Fest 2018. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Hoy terminaremos de debatir nuestro tema de la semana, en esta ocasión el fideicomiso que fundaron y que operaron algunos miembros de Morena y por el cual el Instituto Nacional Electoral ha decretado aplicar una multa de 197 millones de pesos, una multa que ya ha sido impugnada por el propio partido político y duramente criticada por Andrés Manuel López Obrador. Para concluir con este controversial asunto, está con nosotros, como todos los jueves, Sabino Bastidas. ¿Cómo estás, Sabino? Muy bien, Primitivo, un placer saludarte. Un placer saludarte a ti. Gracias. También. ¿En dónde estamos en este momento? Porque vino la multa, vino esta argumentación que ha planteado Ciro Murayama en torno a la forma en que se operó el fideicomiso de Morena, a la falta de transparencia en el destino de los recursos, y ahora estamos en proceso de impugnación, pero también hay un punto importante, lo que pasó antier, ¿no? El martes, con el Instituto Nacional Electoral, con un pronunciamiento que pocos esperaban y que deja muchas dudas, ¿no? Pues sí, Primitivo, efectivamente estamos hablando de un fideicomiso. En principio, los fideicomisos no están prohibidos para los partidos políticos. En este contexto, tenemos muchos elementos del fideicomiso y del caso que todavía no conocemos los ciudadanos. Hay que ser claros en que tenemos el conocimiento de una resolución y los dichos de distintos actores. No hemos tenido acceso propiamente al expediente. Por lo que sabemos es el 19 de septiembre se dan los sismos, hay un pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador de ayudar a los damnificados. Se plantea que un segmento de los recursos de Morena se trasladarían a los damnificados. El Instituto Nacional Electoral dice que no se puede hacer esto y hay prohibición expresa. No se pueden utilizar los recursos de Morena para ayudar a los damnificados. Entonces, Andrés Manuel López Obrador decide recaudar recursos a través de un fideicomiso. Este fideicomiso se contrata, se denomina por los demás. Hay un grupo de ciudadanos. Aquí hay una de las claves. El 23 de septiembre se crea este fideicomiso con AFIRME. Ahí están Laura Esquivel, Julio Scherer, Jesús Rodríguez, Pedro Miguel, Berta Maldonado, Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska y el padre Solalinde. Ese es el grupo. Hay una aportación de ellos de alrededor de 30,000 pesos. Con esos 30,000 pesos se hace este fideicomiso. El PRI se queja ante el Instituto Nacional Electoral y dice que este fideicomiso es irregularidad en el financiamiento del partido, que no puede hacer este tipo de fideicomisos para eso, y empieza un proceso de investigación por parte del INE. ¿Cuáles son los elementos que presenta el Instituto Nacional Electoral? Son varios. Uno de ellos es las resoluciones del Consejo de Morena en torno a la creación del propio fideicomiso, el domicilio del fideicomiso y que varios de los integrantes de este comité son militantes o futuros miembros del equipo del presidente ganador. Y entonces esto es lo que vincula el fideicomiso a Morena, elementos más adicionales ahí planteados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la litis? La litis es, ¿este es o no un fideicomiso de Morena? Esa es la primera pregunta. La Sala Superior va a tener que resolver si es lo que dice el INE es si camina como pato, si se ve como pato. Pero los recursos no son de Morena. Es correcto. Hay 30,000 pesos de estos ciudadanos. No todos los integrantes del comité técnico ni del comité son integrantes de Morena. Entonces hay esa primera discusión. Hay un punto interesante, porque cuando dice Andrés Manuel López Obrador, vamos a destinar un porcentaje de nuestras prerrogativas, de nuestro dinero, ¿no? El dinero de Morena como partido político, porque en ese momento él era el líder del partido político. El INE dice no se puede tal cual, pero sí da una ruta.
para que se canalicen esos recursos, que es regresar el dinero a la Secretaría de Hacienda y que de ahí se distribuya. Evidentemente eso no sucedió y decidieron pues irse por esta vía, en donde existe un esquema de recaudación para pues alimentar el fideicomiso, y en donde también pues diputados federales, legisladores, en fin, militantes de Morena lo alimentan, y ahí también es donde brinca, ¿no? Sí, la figura parece no la más afortunada o la más ortodoxa, porque efectivamente si se determina que el fideicomiso pertenece a Morena, de lo que estás hablando es de que aparecen recursos para el partido político que no están manejados en términos de la ley. Insisto que la figura no está prohibida para los partidos políticos, pero sí la opacidad, el no haber reportado que existía este fideicomiso, cuáles eran los recursos, la naturaleza de los mismos. Eso no significa que el fin del fideicomiso sea algo malo. Pueden ser de esas cosas buenas que parecen malas. Tampoco, y hay que decirlo, estuvo mucho en redes la idea de que este uso de recursos podía llegar a anular la elección, que esto tampoco es cierto, no hay ninguna posibilidad. En buena medida por la distancia, porque no se cumple el requisito del 5%. Es tan grande la distancia entre el primero y el segundo lugar que el financiamiento, considera la ley, no podría generar la anulación de la elección, esto hay que decirlo. Hay muchas cosas que meten ruido en esta discusión, y hacia allá yo creo que hay que empezar a analizar, mientras conocemos de fondo los matices del fideicomiso. La primera que a mí me llama poderosamente la atención es esta idea del carrusel, en donde llega dinero en efectivo. Sí. El dinero en efectivo no necesariamente es dinero ilícito. Hay una presunción, podemos cuestionarlo. Vi las discusiones de Leo y de las mesas hace unos días. Pero bueno, también este es un país con una enorme informalidad económica. Si tú te vas a los grandes mercados de esta ciudad y de este país, se maneja con dinero en efectivo, y hay que señalarlo. Lo deseable es que ¿se puede justificar esa operación? La primera pregunta... Es válido decir, tenemos porque queramos o no, quiera Morena o no, el fideicomiso está ligado... Primera pregunta, ¿por qué conocemos nosotros, tú y yo, las fotografías del banco? ¿Por qué conocimos las fotografías del banco? ¿Cómo es que nosotros, ciudadanos normales, conocemos en un periódico, abrimos un periódico una mañana y conocemos esas fotografías? Esas fotografías las debió haber procesado a través de la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ¿por qué las tiene un medio de comunicación? O sea, nosotros vamos a enterarnos de que existe un proceso en donde una persona se formó varias veces en un banco. Es decir, pasado mañana tú o yo que nos formamos en la fila de un banco, nuestra fotografía puede aparecer ahí. Eso no es ilegal. Como una presunción de ilicitud. Es la primera pregunta que me tengo que hacer. La segunda, el tema del famoso carrusel. Aquí hay muchas autoridades involucradas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el propio SAT. ¿Cómo es que ese dinero funciona de esa manera con esos depósitos? Hay una serie de depósitos que ellos... 1.600 depósitos aparentemente aparecieron y dieron lugar al monto planteado. ¿Qué otra manera hay de entrar al sistema financiero? ¿Cuáles eran los mecanismos que tenía el partido político? Y sobre todo, a ver, hay una declaración del consejero de ayer que nos mete ruido a todos, porque dice Lorenzo Córdoba, no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. A ver, no se constató el uso electoral de los recursos. El tema es que la carga de la prueba la debe tener la autoridad, ¿no? Y entonces aquí la autoridad es el INE. Sí. Porque yo esperaría... he platicado hoy personalmente con algún consejero, he escuchado varias veces la posición de Andrés Manuel López Obrador, he leído con cuidado los documentos que el INE ha publicado, he leído los artículos que publicó Ciro Murayama para tratar de formarme un criterio. Hay muchas partes confusas y técnicas y pendientes de resolver con respecto al tema del fideicomiso.
Cuando está diciendo el Instituto Nacional Electoral que sabía que estas personas estaban haciendo este carrusel y que había militantes y los tenía detectados, preguntas concretas. ¿Seguiste la investigación? ¿Les preguntaste a estos militantes del partido qué estaban haciendo en ese proceso? ¿Cuál era su participación o su vinculación con el fideicomiso? Yo creo que Morena... hay un manejo... Yo creo que Morena equivoca la idea del fideicomiso para algo de buena fe. Partamos de la buena fe. De hecho, fideicomiso habla de confianza. Sí. Es la Fides, partimos de la confianza. Y el grupo de personas que están en el comité me merecen toda mi confianza y no tengo por qué suponer que alguien está lucrando en el marco de un sismo. Partamos de esa buena fe y partamos de la idea de que el fideicomiso sí tiene un propósito positivo para la sociedad. Y creo que un partido político debe de saber que jurídicamente el fideicomiso no es la mejor fórmula. Ahora, Morena no tiene la obligación de comprobar estos recursos si fueron a los damnificados. Muy bien, vamos a suponer que lo comprueba y que presenta las cajas. Pero ¿por qué no lo comprueba? Vamos a suponer... Es que ese es el tema. Pero es que ¿lo requirió la autoridad para comprobarlo? O sea, la pregunta es por qué en este momento Morena tiene que comprobarlo. En el marco del proceso de la queja, ¿por qué Morena no presentó antes los nombres de las personas? ¿Por qué no lo requirió lo suficiente el INE? El INE se quedó con la idea de, bueno, yo no puedo determinar el uso de los recursos. Y el partido presenta cajas en donde vienen los nombres de las personas a las que supuestamente se les destinó ese recurso. O sea, es decir, y fíjate la defensa de Morena a lo que podría llevarnos. Y esta es la parte en donde Morena tiene que ser muy cuidadosa con su propia defensa. ¿Qué pasa si se comprueba efectivamente, uno, que el fideicomiso sí es de Morena? Y no hay discusión que la dirección, los militantes y la orden del Consejo es suficiente para decir que ese fideicomiso es de Morena. Que Morena no lo reporta al Instituto, al Consejo General, al Instituto y a los órganos de fiscalización del Instituto. Y ahora Morena dice, no, aquí está el dinero, recibí este dinero por distintas vías, yo lo fui metiendo y se los entregué a estas personas. Incurres en tu defensa, Morena incurre en su defensa, en el hecho de que tú tienes prohibición para dar dádivas. Correcto. En el marco de un proceso electoral. Entonces, el proceso de defensa del partido estaría generándole una falta muy grave al partido Morena, porque en ese momento estaría planteándose el hecho de que... Sí, estaría aceptando que el fideicomiso es suyo. Es suyo y que efectivamente les dio a personas en un marco en donde no podía dar esas dádivas. O sea, ¿entiendes la...? ¿Cómo debe estructurarse la defensa? Ese es un tema interesante. Y hay muchas cosas de la defensa política. Yo entiendo perfectamente bien. El martes Juan Pardinas y algunos amigos han estado diciendo que si Andrés Manuel no se hubiera defendido, esto no se hubiera convertido en un tema mediático. Yo no lo creo. Yo entiendo perfectamente bien que el presidente electo se esté defendiendo, porque en el marco de la presentación... Pero el presidente electo tiene que defenderse o tiene que defenderse el partido. Es un tema en donde tiene que litigar el presidente electo. ¿Es necesario? Mira, las formas... Primero ha dicho que ha roto el molde Andrés Manuel López Obrador, sí, y que él planteará la política de otra manera. Pero además, ¿por qué brinca el presidente electo? Porque en las comparaciones los propios consejeros, en la defensa de su resolución, lo compararon con amigos de Fox, lo compararon con el Pemex Gate. Entonces, se trata de un hecho que mancha el inicio de la administración en la página 1. Entonces él sale a defenderse. Es muy importante la resolución de la Sala Superior que tendremos en las próximas semanas, porque este puede ser un tema del que tengamos que hablar los próximos 6 años. Por eso salió a defenderse el presidente. Y por eso es muy importante que seamos muy precisos en todos los elementos técnicos de este fideicomiso. Ahora, independientemente del fallo del tribunal, pues ahí está ya la mancha, ¿no? Para gran parte de la población, hablando en términos políticos, no en términos legales. No, lo que pasa es esta frase, regreso a esta frase de Lorenzo Córdoba. Sí. Si dice el INE, no se constató un uso electoral de los recursos involucrados,
A ver, ¿tú quién eres? El Instituto Nacional Electoral. ¿Qué nos preocupa del uso de un fideicomiso? Pues el uso electoral. El uso electoral es que se dio directamente en el proceso, que ayudó a financiar el partido. ¿Se puede hacer uso de un fideicomiso para financiamiento de un partido político? O sea, hay muchas preguntas. En este momento, antes de lanzarnos a la carnicería en contra de uno u otro, yo creo que tenemos que ser muy escrupulosos y debe haber una seria investigación. Ya se dio vista a la FEPADE. Ya, la FEPADE ya conoce en este momento. Yo creo que las autoridades financieras tienen un largo trecho. El Instituto Nacional Electoral debe de aceptar que quizás no hizo toda la investigación exhaustiva y hay un tema de temporalidades políticas que creo que también debe ser materia de investigación. ¿Qué hubiera pasado con este mismo tema si se hubiera presentado un mes antes de la elección? Que es lo que varios actores están planteando. No, presentado un mes antes de la elección. No. ¿Cómo? Abrir la jornada el electoral. expediente, sí. No, que esto sí, se hubiera claro, resuelto. que se hubiera destapado un mes antes de la elección. Un mes antes de la elección. Hay una decisión del INE de no hacerlo. Es correcto. Antes de la elección. Sí. Y deciden hacerlo un mes después de la elección. Ahí hay un tema de temporalidad calculada que tenemos que también investigar. ¿Por qué se hace en este momento y no se hace 2 meses? ¿Por qué se hace en este momento y no dentro de 2 meses? ¿Dónde está la exhaustividad de la investigación del propio Instituto Nacional Electoral? E insisto en el manejo político y mediático de ambas partes. El manejo político y mediático del Instituto Nacional Electoral. Ante los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales, deben entender que en mucho hablan a través de sus resoluciones, Primitivo. No hablas a partir de los medios de comunicación. Que salgas a dar una explicación es válido, que salgas a defenderte es válido, pero después de la resolución hay claramente una exposición política y mediática del Instituto Nacional Electoral haciendo comparaciones que no están en el expediente. Corresponde al presidente de una comisión o a un consejero comparar este caso con Pemexgate o sobre todo cuando no se comprueba la ilegalidad. ¿No? Y además, después de esa campaña, sales 2 días después o 3 días después a decir, no hay ningún riesgo, no tiene ningún efecto electoral. Aquí hay un tema de, por lo menos, torpeza mediática en el manejo de una resolución. Las instituciones hablan a partir de sus resoluciones. Yo no digo que las instituciones no comunican, pero las instituciones tienen que aprender a saber cómo comunicar una resolución que además está sub judice, que además será parte de una investigación judicial. La pregunta que te hago de las fotografías es ¿por qué están litigando en los medios de comunicación? Quien quiera que haya entregado a los medios de comunicación las fotografías del banco, esas son pruebas, son evidencia en una investigación. Al contrario, yo, autoridad, sería celosísimo. No estoy diciendo que lo haya filtrado el INE o no puedo culpar a nadie. Simplemente lo que estoy diciendo es, yo me estoy encontrando el rostro de un ciudadano en un banco formado y estoy presumiendo que ese ciudadano está cometiendo una falta electoral, por lo menos. Por lo menos, porque además esto debe tener otras vertientes. Puede tener vertiente de lavado de dinero o vertiente de otro tipo. Y esta parte es la complicada. Y la segunda vertiente complicada respecto al presidente de la República. El presidente electo debe de embestir de esa manera a una institución. Habíamos vivido un momento relativamente pacífico, terso entre el instituto y el ganador. Al INE le vino la mejor elección posible de su historia, en términos de claridad, de aceptación de todos los jugadores, y de pronto aparece un evento que enrarece el ambiente postelectoral de manera, a mi juicio, innecesaria, aunque insisto, debemos ser exhaustivos en la investigación. No tenemos todos los elementos todavía conocidos. Yo tengo muchas dudas porque no conozco el expediente, no conozco parte del proceso y los dichos de los actores en su defensa han sido confusos y ambiguos. Muy bien, Sabino, pues muchas gracias, como siempre. Es un placer, Primitivo. Nos vemos pronto. En un ratito, ¿no? Claro, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sabino.